Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un producto de la mano de Tillar que me han dejado para probar, que me parece bastante interesante, tanto por la estética que le puede dar al coche en el interior, así como por la seguridad. Es una tira LED que lo que hace es avisar de pues, cuando vienen coches por el ángulo muerto, pues te da unos destellos, unos parpadeos y te avisa que hay coches en el ángulo muerto. Eso me parece bastante seguro. En el Highland, cuando tú vas por la carretera y hay un coche que te pasa por el ángulo muerto y tú no lo ves, aquí tiene una lucecita dentro que se enciende. Entonces, lo que nosotros vamos a colocar es dentro del coche, por la barra esta donde está el aire acondicionado, el clima, una tira LED que parpadea. Si detecta un coche en el ángulo muerto, pues parpadear aquí, pic, 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 y en el otro lado también. Una de las cosas que me gusta es que en el Highland la tira LED que tienen va por la parte superior del salpicadero. Entonces, eso lo que hace es que se pueda reflejar en el cristal y a veces pues, puede llegar a molestar. Esta, al ir en la ranura del aire acondicionado, pues no refleja en el cristal y me parece que es una opción bastante buena. Bueno, vamos a ir con el unboxing, no tiene mucho la caja. Antes recordaros que es de la página de Tillar, que me han dejado para probarlo, y que con el código NORTE tendréis un descuento en todos los productos. Os dejo por aquí el enlace al producto este en concreto y nada, echar un ojo si queréis a eso y algunas cosas más y oye, está ahí cositas interesantes. Tiene nada. Esto las instrucciones, la palanquita para quitar los plásticos, el mazo de cables y la tira esta. Y la tira, no tiene más. A ver, una de las cosas que no me gustó de esto ya es que las instrucciones enteras en chino. Así que, bueno, tocará ver si se encuentra esto por algún lado en castellano o, no sé, Google Translator. Pues habría que quitar entonces esta parte, esta de aquí, esto, la gomita esta que está aquí y luego el protector este para acceder a los cables que hay dentro. Así que vamos a hacerlo, venga. He descubierto que si abrimos la guantera no hace falta ni utilizar esta cacharra. O sea, simplemente tirando de aquí ya saldría. Ahí va. Primero. Luego este de aquí. Sí, a presión también. Vale. Aquí tenemos, no sé si se aprecia, a ver. Aquí estaría un remache de estos que habría que quitar con esto o con alguna otra herramienta de estas que haya. Pero vamos, le metes esto, sale y el embellecedor este va todo para afuera. Ahí está. Súper fácil. Reservamos ahí, que no se nos pierda. Ahí va. Ya está. Bueno, estoy colocando la tira y os voy a enseñar por dónde hay que pasar la tira por el salpicadero, porque como no viene con ninguna cinta para pegar ni nada, hay que meterla por un hueco específico. El truco del norte, esto va a ser. Vamos a verlo. No sé si se aprecia, pero aquí debajo hay una ranurita, ¿ves? Ahí, esto de aquí. Por ahí es por donde hay que meter la tira LED. Se levanta un poco, se hace el huequito y se mete. O sea, es bastante sencillo, si lo sabes, que va así, ¿vale? Así que este paso ya lo tenéis adelantado. Yo he tenido que averiguarlo, ¿vale? Así que lo pongo y os enseño. Vale, pues ya estaría colocado. ¿Ves? Ahí está metido. Queda todo encajado bien.
Aquí me sobra un poquito de cable, no pasa nada. No se va a ver. Ahí. Encajado. Vale. El cable tira por aquí y ahora pues lo uniremos con el otro mazo. ¿Vale? Nada. Este con el azul. Este se queda por si hay que conectar alguna otra cosa más. Y a ver, con una mano. Y este con estos de aquí. A ver, con estos de aquí. ¿Vale? Lo coloco, venga. Ahí está. Este queda por si hubiera que poner alguna cosita más. Y este, a ver, este va con este. Voy a meter primero el otro. Vale. Y este con este. Ahí está. El que viene este otro cable aquí. Ahí está. Este es el de la corriente. Que va con el aparatito este. USB-C. Vemos. Ahí está. Ahí está la tira. Queda bastante guapa, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, vamos a probar intermitente. Vale, pues mira, así queda la... Vamos a quitar esto. Así queda la luz, el LED. Se ve desde aquí. Y esto, mira, tiene indicador de que hay puertas abiertas. ¿Ves? ¿Se entiende eso ahí? Esto creo que se puede cambiar luego de color. Mira, intermitente. Está bien, ¿no? Luego vamos a probarlo. Venga, voy a acabar de montar esto. Bueno, pues eso sería la instalación. Ya habéis visto que no es muy complicado. Sí que si no lo has hecho nunca o no sabes cómo va, igual te puede costar un poco, pero en realidad tampoco nada. Son quitar una grapita y quitar un par de cacharros y ya está. O sea, se hace muy fácil. Ahora, pues nada, voy a ir a probarlo y a ver qué tal. Vamos a ver si funciona bien en la carretera. Venga. Bueno, pues ya he probado la tira LED y la verdad que me ha gustado bastante. Es de los accesorios que he probado y he visto por internet de los que más me ha gustado de todos. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo cambiar las lucecitas y todo esto en modo básico, porque hay dos formas de hacerlo. Os cuento la forma básica, ¿vale? Girando la ruedita esta, la de la derecha, cambiarán los colores a todos los que haya. Y luego hay dos modos que son que va cambiando el color automático y otro que tiene el modo de deportivo o lo que sea, que lo que hace es que la rayita roja que sale ahí se vaya estirando o encogiendo en función de cómo aceleres. De este modo no me gusta que queda detrás de la pantalla la raya y al final te la tapa, no se ve bien, no es el modo que más me guste. ¿Vale? Aquí sería, ¿ves? Está ahí detrás y entonces no se ve muy... no se acaba de ver bien. Luego aceleras, ¿ves la raya? Como acelera, pero no me gusta este modo, vamos. También indica los intermitentes. El de aquí, el otro lado, ¿vale? Y tiene avisador de puertas abiertas. Se enciende la lucecita si está la puerta abierta y del otro lado lo mismo. Y con las de detrás también se abre y se enciende la lucecita. Una cosa que me gusta de la barra esta de luz sería que, por ejemplo, en el Highland, la luz pasa por esta ranura de aquí, o sea, sería encima del salpicadero y refleja en el cristal. Así que puede ser molesto. En cambio, esta, al estar puesta aquí, pues es mucho más... es luz ambiente que es más... bueno, no molesta tanto. Y bueno, el resto de cosas tendría que ser ya en marcha. Así que
Vamos a probarlo. Vale, se me olvidaba comentaros que para configurar esto en el modo básico tiene que estar el coche parado en P o a 0 km por hora, ¿vale? Vamos al resto. Vale, pues nada, estamos ya en marcha y os preguntaréis a ver si la barra puede cambiar la intensidad del brillo. En el modo básico, el brillo de la barra es igual o está controlado por el brillo que tiene la pantalla. Si llevas el brillo en automático, el brillo de la barra cambiará automáticamente. Y si lo llevas en manual, el brillo estará en función de la intensidad que lo tengas puesto. Si lo tienes puesto a tope, pues el brillo de la barra estará puesto a tope. Si lo tienes puesto al mínimo, pues estará al mínimo. El tema este del brillo por el día es una de las cosas que me parece que falla un poco. Es que si hay mucha luz no se acaba de ver muy bien la barra. Sí se ven los intermitentes, ¿vale? Los intermitentes se ven súper bien por el día, y otros avisos que salen aquí también, pero lo que es en la luz ambiente le cuesta un poco. Bueno, veis que la tira LED por la noche hace que el coche se vea por dentro espectacular. La luz ambiente esta le da un toque muy chulo. Y luego, bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito las cosas que tiene de las cosas de las que te avisa mediante las luces, ¿vale? Una de las cosas de las que te avisa es que si superas la velocidad a la que está permitido ir en un 20%, te sale un aviso aquí en rojo pues que te está avisando que vas demasiado rápido, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poco solo por la prueba, ¿ves? Ahí sale el aviso. Eso sería uno. Vale, otra de las funciones que tiene es que te indica cuando está el autopilot activo. Le das a autopilot y se enciende la franjita de la derecha o de la izquierda, están las dos encendidas, y va cambiando de color, va rotando, ¿vale? Pasa por toda la gama de colores y vuelve a empezar. Es como si fuera un arco iris o algo así. Luego tenemos el avisador de ángulo muerto. Si viene un coche por el ángulo muerto, vamos a adelantar a este y lo vemos. Se encenderá la luz en naranja, ¿vale? Ese es el avisador de ángulo muerto. Esto hace que sea pues un poco más seguro, ya que si no tendrías que estar mirando en la pantalla y pues, tampoco estás mirándola todo el rato. En cambio, si vas a mirar el retrovisor, pues sí que justo te coincide en la zona en la que miras. Lo mismo tiene el aviso, pero si estás marcando para meterte en el carril y hay un coche, te indica en vez de en naranja, en luz roja y parpadeando para que te des más cuenta, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Le doy ahora para meterme, adelantamos aquí a este, ¿ves? Y me sale eso, hasta que no se me apaga, se supone que no podía pasar, ¿ves? Está súper bien, la verdad que se ve fenomenal. Otra de las cosas que tiene es que cuando vas a ir a un supercharger, por ejemplo, y empiezas a precalentar la batería, en la barra aparecen 3 trocitos en rojo que te indica que estás precalentando la batería. Vamos a un supercharger, vamos a poner a precalentar. Aquí. Y se me pone las rayitas encendidas. Esto me indica que me va a adelantar uno. Lo he visto antes de que me adelanto. Está bastante bien esto, me gusta bastante. Y se supone que, según las instrucciones, dice que se debería encender una luz verde cuando se pone a cargar. Vamos al supercharger y lo probamos, ¿vale? Vale, estamos llegando al supercharger y vamos a ver si sale la barrita esta. Siempre me pongo en el mismo. ¿Por qué? No sé, es el que mejor está de todos, porque tengo espacio para poner más para la derecha y así tengo más sitio para abrir la puerta para poner a la cría con la silla.
Vamos a ver si se enciende la barrita. Sí, ahí está. Mira. Ahí está. Está la luz de precalentamiento de la batería y ahí van las rayitas de carga. Por aquí y por ahí. Oye, pues esto está muy bien. Bueno, pues os voy a enseñar cómo es ahora el modo avanzado. Sería con la aplicación de WeChat. Es una especie de Telegram, WhatsApp chino que a la vez debe ser red social. Entramos en WeChat y le damos a buscar, ¿vale? Ponemos buscar y tenemos que poner, aquí os sale en la pantallita, unas letras BSD y unos caracteres en chino que no tengo ni idea de lo que significan. Pero bueno, en las instrucciones de la tira LED sí que venía algo y salía como una aplicación. Y ahí venía, lo he traducido todo con el translator y era esto. Metemos los caracteres estos chinos y le damos aquí al icono este que pone BSD con lo mismo, caracteres chinos, que es rojo. Aparecerán igual otros tantos por ahí. Le damos y aquí tenemos conectar dispositivos. Le damos a buscar y sale esto, ¿vale? Sería la tira LED, el Bluetooth de la tira LED. Se conecta y ya estaría. Yo, en este caso ya lo tengo configurado. Primero os pediría una contraseña. Ponéis la que queráis, que será la que se le guardará y ya está. Aquí os aparece todo en chino. En la parte de arriba a la izquierda, o sea, a la derecha, el iconito de la izquierda te da la opción de traducir. Se traduce todo. Entonces, aquí estarían todas las configuraciones que se pueden hacer. La primera renovación que pone 3i sería por si tienes un Highland o un Juniper. Esto en mi caso no hace falta porque es el Legacy. Luego, aviso de bienvenida es que cuando entras, las luces hacen así como un para adelante, para atrás y es como usted da la bienvenida. La alerta de carga es lo que acabamos de ver. Activar el aviso de calentamiento de batería es lo de las tres rayitas. Veis aquí están todo lo que hemos ido viendo. Lo bueno de la aplicación es que te da la opción de poner el color inversa, este por ejemplo que tenemos aquí. ¿Ves? Mismo color, color inversa. Quiere decir que según el color que tengas en la tira LED, te pondrá un color distinto, el inverso, en teoría, del que está colocado. Si tienes del mismo color, la tira está, por ejemplo, en rojo, se iluminará el aviso del ángulo muerto en un rojo más fuerte, no en un color distinto. Es lo que se diferencia. Yo lo llevo puesto en inversa, me gusta más. Y luego, aquí, lo que más me gusta de todo es que el brillo, en vez de tenerlo puesto con el brillo de la pantalla, lo lo puedes poner como tú quieras, las tres opciones, en bajo, medio o alto. Si lo pones en alto, por el día se verá un poquito mejor. Y por la noche se ve más espectacular. Y luego, en esta otra configuración de modos que tenemos aquí, te dan el modo normal, que son todos los colores que tiene cuando le das a la ruedita, los normales. Estaría aquí el personalizado. Yo lo tengo puesto en el rosa fucsia que le gusta a la jefa. Y el modo especial, pues el modo movimiento que sería el deportivo, que es el que se mueve para allí y para allá, y así más, unos modos de nada. Esto lo mejor es que entréis y lo vais probando. Y eso sería, hasta tampoco tiene mucha pérdida. Está bastante bien con la aplicación, tiene bastantes cosillas. Así que, pues nada, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, dale a la campanita y suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.